Estimados amigos, gracias por entrar a mi canal. Vamos a trabajar con precálculo. Bien amigos, hoy tenemos otra entrega más de precálculo desde cero. Pues vamos a la pizarra a trabajar. Trabajar con los triángulos rectángulos notables. Son varios los triángulos rectángulos notables, pero vamos a trabajar hoy con tres de ellos. Con el que tiene los ángulos iguales 45 grados y 45 grados, el de 37 grados y 53 grados y el de 30 grados 60 grados. ¿Ok? Comúnmente se conocen como triángulos rectángulos 45-45, 30-53, 37-53 y 30-60. Así es que se conocen normalmente o se mencionan. ¿Ok? Estos son triángulos rectángulos. Hay más triángulos rectángulos notables, pero los más comunes, los que más se preguntan por lo general en los exámenes, es este tipo de triángulos rectángulos notables de esas medidas en sus ángulos. Todos sabemos que un triángulo, cualquier triángulo, los ángulos internos miden, la suma de ellos es 180 grados, ¿ok? O sea que cuando decimos 45 grados, estamos hablando de 180 grados porque hay un ángulo de 90 grados, por eso son triángulos rectángulos, ¿ok? Pues vamos a trabajar con el primer ejemplo que tenemos en la pizarra. O sea, si los ángulos son de 45 grados, ¿ok? Y tiene uno de 90 grados, pues la suma es 180, ¿ok? Los catetos son iguales, o sea, cuando los dos ángulos del rectángulo, del triángulo rectángulo, tienen la misma medida, quiere decir que sus catetos miden lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos aquí la cantidad de, bueno, si no cojo un color, voy a coger el color verde, ¿ok? Este en color verde. Si este cateto vale 15, 20x cantidad de unidades, él sería, por ejemplo, este sería el cateto A y este sería el cateto B, pues este mide lo mismo, ¿ok? Este mide lo mismo, A es igual a X y B es igual a X, ¿ok? Pero entonces la hipotenusa, vamos a decir que esta es la hipotenusa H, es igual a X raíz cuadrada de 2. Esto siempre va a ser así. Esto siempre va a ser así, ¿ok? O sea, no va a cambiar. Vamos a ver un ejemplo en ese mismo y vamos a borrar esto y le vamos a dar, ok, le vamos a dar, vamos a trabajar con este azul, ok. Vamos a suponer, ¿verdad?, que nos dicen que el cateto A es igual a 7 unidades, ¿ok? Como son los ángulos iguales, ¿ok? Estos dos ángulos que están aquí son de 45 grados cada uno. Sabemos entonces que B, por definición, es 7 unidades, ¿ok? Y entonces la hipotenusa va a ser esas 7 unidades por la raíz cuadrada de 2. O sea que si te dicen, si el cateto A mide 7 unidades, ¿cuánto mide el cateto B y la hipotenusa? Pues ya sabes que esta es la solución del problema. ¿Ok? Para aclarar la duda, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a borrar esas cantidades. ¿Ok? Vamos a borrar esto. Y vamos a suponer que nos dan un poquito más difícil. Y al darnos un poquito más difícil nos dicen que
cogiendo ya otro color, nos dicen que el cateto A, vamos a poner aquí A, es igual a la raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Si A es la raíz cuadrada de 2 y sus ángulos internos, que no es el de 90 grados, es igual, son iguales ambos, en este caso $45, sabemos que B es igual a la raíz cuadrada de 2 porque son iguales los catetos. Entonces la hipotenusa sería h igual a la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2, y la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2 nos da 2 unidades. Esta sería la solución, ¿ok? Si tienes alguna duda al respecto, por favor envíame una nota que con mucho gusto te aclaramos la duda que tú tengas. Pero esto siempre va a ser de la misma forma, ¿ok? Vamos a borrar este triángulo, rectángulo, y vamos a trabajar con el 37 grados, 53 grados, el triángulo rectángulo, 57 grados, 37 grados, 53 grados. ¿Ok? Triángulo rectángulo notable. Lo dibujamos y trabajamos en él. Entonces, en este otro ejemplo, ¿ok? El triángulo rectángulo notable de 53 grados y 37 grados, ¿ok? La importancia de saber trabajar con este tipo de triángulos, así como el de 45-45, que es el que vimos anteriormente, es no tener que trabajar con Pitágoras. O sea, reconociendo que es un triángulo notable, podemos evitar trabajar con Pitágoras y es mucho más rápido. ¿Ok? Por ejemplo, si conoces la relación que hay entre, que es lo mismo que acabo de decir, entre los ángulos y sus catetos o sus lados, pues se puede hacer directamente buscar la solución. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que el cateto A, vamos a escribir aquí, cateto A es igual a 3x. ¿Ok? Cuando tenemos este tipo de triángulo, o sea, esto siempre va a ser así, o sea, esas relaciones, una vez que identificamos qué tipo de triángulo rectángulo notable es, siempre esas relaciones van a ser de la misma manera, ¿ok? Entonces sabemos que si A es igual a 3x, B o A o C, la letra que te pongan, va a ser 4x, ¿ok? El otro cateto va a ser 4x y la hipotenusa va a ser 5x, ¿ok? 5x. Ok, una vez que sabemos, ¿verdad? Que este tipo de triángulo rectángulo notable, 37 grados y 53 grados, ¿ok? Esta relación, una vez que la reconocemos y sabemos ese tipo de relación que hay entre sus ángulos y sus lados, va a ser bien sencillo resolverlo. Por ejemplo, si esta relación 3x, si te dan este problema, ¿ok? Supón que estas relaciones que están escritas en verde, voy a cambiar de color, no te las dan, lo que te dan es esto, pero ya tú conoces esa relación que hay entre ellas, entre los ángulos y sus catetos y sus lados, sus tres lados. Vamos a suponer que esto es, te dicen el cateto A es igual, ok, el cateto A, ¿qué pasó aquí? Cateto A, que no quiere escribir, no sé por qué, vamos a ver.
porque no quiere escribir, es igual a 9 unidades. Vamos a suponer que estos son 9 unidades. ¿Ok? Y si A es 9 unidades, o sea, si A es igual a 9 unidades, quiere decir, esto es un 9, pero parece otra cosa. Parece otra cosa, esto es un 9. Quiere decir que esta relación es de 3 por 3, que es igual a 9. ¿Ok? X es 3. Esa es la relación que habría. Quiere decir entonces que B sería 4 por 3, que es igual a 12. O sea, si esto es 9 unidades, este cateto es de 12 unidades, ¿ok? 12 unidades, o sea, B sería 12 unidades. Y esta relación de la hipotenusa sería 5 por 3, que sería 15 unidades. O sea que la hipotenusa sería 15 unidades. Y esta relación siempre va a ser la misma. O sea, no va a cambiar. ¿Ok? Siempre esta sería la solución. B es igual a 12 unidades y 15 unidades para la hipotenusa, porque nos dieron este cateto que está aquí. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que esta relación que no vemos, o sea, esto que está aquí, 3x, 4x, 5x, lo voy a dejar como ejemplo, ¿ok? Pero en el ejemplo que vamos a resolver ahora solamente te van a decir, encuentra el cateto A y el cateto B si la relación, si la hipotenusa mide, por ejemplo, 35 unidades, y te dicen que busques el cateto A y el cateto B, ¿ok? Que no lo sabemos. Pues nada, esta relación que hay aquí, 35, es esta misma que está aquí. ¿Y qué número multiplicado por 5 da 35? Obviamente, como dijimos el primer día que empezamos con preálgebra, álgebra 2 y geometría, te tienes que saber las tablas de multiplicar. La forma de aprenderse las tablas es con la memoria. Eso es, en matemáticas es todo el razonamiento, pero las tablas de multiplicar te las tienes que saber. ¿Ok? Y 5 multiplicado por 7, ¿cuánto da? 35. Quiere decir que esta relación, esto que está aquí, el 35, es 5 por 7. O sea que 3 por 7, exactamente 21 unidades. Y 4 por 7, 28 unidades. O sea que B es igual a 28 y A es igual a 21. ¿Ok? Y esta es la solución que nos están solicitando. ¿Ok? ¿Alguna duda? Pues si tienes alguna duda, por favor escríbeme en comentarios, ¿ok? Vamos a trabajar ahora con el próximo ejemplo, que es 60-30 o 30-60. Vamos a ello. Como les estaba diciendo anteriormente, el triángulo más conocido, el más trabajado, el que más preguntan en los exámenes, uno de ellos, ¿verdad? Los dos anteriores también, es el 30-60, que se conoce como triángulo rectángulo notable 30-60, ¿ok? Este que está aquí y este que está aquí. 30 grados, 60 grados, 90 grados, ¿ok? Si por ejemplo el cateto más pequeño vale X, ¿ok? La hipotenusa, ¿por qué este es el cateto más pequeño? Porque es el que está frente al ángulo más pequeño. Este que está aquí es el cateto más pequeño, ¿ok? Porque el ángulo más pequeño está al frente, ¿ok? Entonces, el lado que queda
en cualquier triángulo, ¿verdad? Rectángulo, frente al ángulo recto, es la hipotenusa. ¿Ok? Este sería, por ejemplo, vamos a darle nombre A, este sería B y este sería la hipotenusa. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esto. 30, 60, y el que está al frente es el cateto B frente al 60. ¿Ok? Está al frente o al lado contrario, en fin, en el lado opuesto. Perdón. Bien, ya conociendo esto, tenemos que si A vale X, la hipotenusa vale el doble del cateto menor, 2X. ¿Ok? Y entonces el cateto B, ¿ok? Vale X por la raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Esto siempre va a ser igual. Siempre va a ser igual. No lo olvides. ¿Ok? En este tipo de ángulos. ¿Ok? Vamos a recrear ese mismo triángulo que tenemos ahí con un ejemplo. ¿Ok? Vamos a cambiar de color. Cambiamos de color. Vamos a coger un color amarillo. ¿Ok? Y decimos, si por ejemplo A, ¿verdad? Vale 8, ¿ok? Si A vale 8, entonces la hipotenusa, que sería esta, sería 2 por 8, ¿ok? 2 por 8. Y entonces valdría 16, ¿ok? Y la raíz, el cateto B sería B 8 por raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 3. Y esta sería la solución, ¿ok? Si el cateto menor valiera 8, sabemos entonces que la hipotenusa vale el doble, o sea, 16, y que el cateto B vale 8 por la raíz cuadrada de 3. Y esta sería la forma de presentar la solución. ¿Ok? Pero vamos a suponer que voy a cambiar de color, pero primero voy a borrar el ejemplo que hicimos, ¿verdad? De A igual a 8. ¿Ok? Vamos a suponer, voy a dejar las razones así, porque esta razón siempre va a ser igual. O sea, el valor que te den aquí, en el cateto menor, sabes que la hipotenusa va a ser el doble, ¿ok? Y el doble significa 2 por el valor de x. Y que b va a ser x por la raíz cuadrada de 3. Estas razones siempre son las mismas. O sea, ese va a ser tu forma de recordar que siempre va a ser así. Pero vamos a suponer que aquí viene, te dan un problema y te dice, la hipotenusa del ángulo rectángulo notable 30-60 es igual a 46 unidades. Vamos a coger, por ejemplo, un color diferente. Vamos a coger este color. ¿Ok? Y te dicen, la hipotenusa es igual a 46 unidades, por ejemplo. 46 unidades. ¿Qué unidades? Las que sean, metros, centímetros, pulgadas, pies, lo que sea. 46 unidades. ¿Ok? Si la hipotenusa mide 46 unidades, significa que el doble, que es el doble del cateto menor. Por lo tanto, ¿cuál es el doble del cateto menor? 23, porque 46 dividido entre 2, estamos hablando de 23, porque es el doble. No hay que usar Pitágoras. O sea, lo que hemos hecho hasta ahora es evitar con estos triángulos trabajar más tiempo para resolver lo que ya se sabe que se puede resolver directamente, conociendo la relación que hay entre los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo notable.
O sea que en este caso sería A igual, la lógica te dice que es 23. Porque 23 más 23, 46 unidades. ¿Ok? Voy a escribir aquí unidades si me cabe. Entonces, la solución para el cateto, o sea, la razón para el cateto B, en este caso, sabemos que es x por raíz cuadrada de 3, o sea que es 23, ¿ok? Por la raíz cuadrada de 3. Y esta sería la solución, la forma correcta de presentar la solución a este problema cuando te dan este valor solamente, pero que conoces los ángulos 30-60 internos del triángulo rectángulo notable, ¿ok? Que te están presentando. Pues nada, amigo, si el video o la clase te ha gustado, dame un like, suscríbete si no te has suscrito, marca la campana para que te notifique de nuevos videos y compártelo con tus amistades. Nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.